Hola, saludos para todos. Nuevamente estamos para presentar un mensaje de aliento, de esperanza, de confianza en nuestro Dios para un lunes más de este año difícil, de este año diferente, pero que nos hemos mantenido en contacto, todos conectados, buscando la presencia de Dios. Les voy a pedir que estén en reverencia para tener una oración. Amantísimo Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Edifícanos, Señor, al estudiarla, al escucharla. Prepáranos para el encuentro contigo y ayúdanos, Señor, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, a creer plenamente en ti, a creer en tus promesas, en la seguridad que tenemos en ti y confiar que muy pronto tú has de venir a buscar a tu pueblo. Ayúdanos, Padre eterno, a ser parte de ese grupo, a estar preparados y a estar preparando a otros mientras nos sea posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre eterno. Amén. Bien, y vamos a comenzar este tema que a mí siempre me ha atraído las historias que demuestran la confianza que se puede tener en Dios y cómo nosotros, nuestra fe cuando está puesta a prueba, pues supera la situación. Y se titula este tema Creer para ver, basado en el libro de Juan, en el capítulo 11. En el capítulo 11 se nos menciona la historia de la resurrección de Lázaro y de todos los profetas y reyes y no sé, dioses o hombres santos que pueda hablar la gente que no es cristiana. Ninguno de ellos puede reclamar que han tenido el poder de resucitar. Jesús hizo una diferencia bien grande. Y en Juan 11 tenemos este milagro muy detallado y bien significativo de Jesús. La resurrección de Lázaro fue un acontecimiento extraordinario. Extraordinario porque no solamente se levantó él, se levantaron otros, ¿verdad? Que caminaron, que dieron testimonio de que el poder de la palabra, la voz de Jesús es grande, es poderosa, es creadora, levanta, es la resurrección y la vida. Después de la conmemoradora escena de la llegada del maestro, que se quedó 4 días donde estaba después que había recibido el mensaje de las hermanas de que su amigo estaba enfermo, Jesús dijo: yo tengo un propósito en todo. Y a veces nosotros no lo queremos entender, pero sí, el tiempo es de Él y Él entiende cuándo es que tiene que actuar. Así que esperó 4 días a que falleciera Lázaro y llega al sepulcro y Él ordena abrir la cueva que encerraba el cadáver. En aquel momento parece que la fe de Marta va a tambalear. ¿Por qué? Porque poco antes, cuando Jesús llegó, le dice: creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella sabía en quién había creído, pero cada situación tiene su intensidad. Y cuando dice que abran el sepulcro, ¿qué podía hacer que la fe de Marta bajara al nivel de fe que ella tenía en Jesús? Bueno, creía que era el Hijo de Dios, pero había 2 motivos especiales que hacían que descendiera su fe. El primer motivo es un motivo muy humano. Salía un mal olor. Ella pensó: esto no, yo he visto a Jesús trabajando con gente que le sana el cuerpo, pero son gente que están vivas, y mi hermanito no es que está muerto, es que ya está descompuesto. Así que ese milagro ella no lo había visto en Jesús. No sería demasiado, tal vez le llegó a la mente a ella, no sería demasiado lo que estamos pidiendo, no sería imposible, hasta ahí llegaría su poder. Nosotros ahora podemos pensar un montón de cosas porque tenemos la historia completa, repetida, de 4 evangelios, de un Pablo, de un Pedro, que hicieron hazañas asombrosas con el poder de Dios. Pero la fe de Marta y de María en especial estaba siendo afectada por el conocimiento que ellos tenían en ese momento. Así que el olor a cadáver descompuesto hizo que disminuyera su fe, porque era una experiencia nueva. Y además
Jesús lloró. Jesús lloró y esto podía ser un significado, tenía que tener un significado primero de afecto, pero también de debilidad. Ella era la que estaba interpretando eso, no nosotros, ¿verdad? Jesús tuvo compasión, pero podía ser que ella dijera, parece que no puede hacer nada, y se puso a llorar, soltó esas lágrimas por mi hermano. Debemos tener en cuenta que Marta tenía unas experiencias especiales. Jesús era amigo, él los visitaba, así que el conocimiento de ella era un conocimiento de amistad. Entendía que era el Hijo de Dios, pero le faltaba ver muchas cosas que Cristo tenía la capacidad para hacer. Y esa débil fe en ese momento hizo que Jesús le dijera, pero yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tienes que creer para ver la gloria de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo, en el capítulo 11 y en el verso 40. 11:40 nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que el mismo Jesús le estaba diciendo que sí, que tenía la capacidad de ver la gloria de Dios. ¿Y cómo era la gloria de Dios? Muchas veces nos hablan y nosotros no entendemos qué es lo que nos está diciendo. Así que ella se encontró en este momento. Se encontró en el que Jesús le dijo eso, y aunque era una frase literal que él estaba diciendo, posiblemente ella no podía entender. En el versículo 25, anterior a eso, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, no vivirá. Pues bien, ella dijo, muy bien, porque yo creo en la resurrección final, cuando venga, cuando seamos resucitados o cuando nos presentemos ante el Padre y cuando Él venga. Ella tenía alguna idea de cómo iba a ser esa resurrección, pero no estaba poniéndola en el lugar en que Jesús le estaba hablando, ¿verdad? No le estaba transfiriendo sus conocimientos a la situación actual, porque en su momento ella tuvo las dudas. Ella posiblemente no había prestado mucha atención, pensando en que iba a visitar a su hermana. ¿Cuántas veces Dios nos dice en sus palabras cosas a las cuales nosotros no le prestamos atención suficiente, y nuestra poca fe y no prestar, se suman esas dos cosas, ¿verdad? Se juntan nuestra poca fe y no interpretar bien, no atender bien lo que Jesús nos estaba diciendo, a que nos seamos reprendidos. Y Jesús en ese momento tuvo que decirle, te tienes que tranquilizar, vamos a verlo, yo te estoy diciendo que soy la resurrección y la vida. Marta había solicitado indirectamente el milagro de la resurrección, sin atreverse a declararlo. En el versículo 22 dice, ahora yo sé también que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Así que si tú le pides que resucite, pero era tímidamente que lo había expresado, ¿verdad? Y Jesús le respondió que Él era la resurrección y la vida. Palabras enigmáticas, porque ¿qué significaba eso? La objeción de la afligida hermana a la apertura del sepulcro es muy natural, porque ella sabía la historia, la vida misma le había enseñado, son 4 días, esto ya no tiene remedio, ya hay otros seres habitando en ese cuerpo, ¿verdad? Descomponiéndolo. Sería necesario que Jesús le hablara en claro, le dijera, miren lo que yo voy a hacer, esto es mi poder, esta es mi capacidad. Bueno, el Señor no le dice, Marta, no temas, que voy a resucitar a tu hermano enseguida. No le dice eso, no la tranquiliza de esa manera, sino que con la majestad y autoridad que caracteriza el lenguaje de Jesús, ¿verdad? La autoridad que tenía, que todo el mundo se lo reconocía, le dice, pero si es que yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tranquila, que yo vine a hacer algo especial para que tú te asombres, porque tú vas a ver algo que no es de este mundo, algo que no se consigue en este mundo, ni que todo el mundo lo puede hacer. Creer para ver. Qué raro nos suena eso, ¿verdad? En nuestro mundo, la mayor parte de la gente dice, yo tengo que verlo para creerlo, como hizo Tomás. Ver para creer. Pero Jesús le dice, tienes que creer para ver lo que viene después. Verlo para creerlo.
En este pasaje, como en todo el Evangelio, la enseñanza de Cristo es diferente a lo que el mundo piensa. Dios ha dispuesto que los mayores privilegios espirituales que están dispuestos sean concedidos por medio de la fe, que es la visión anticipada que ha de convertirse en nuestra realidad, en lo que nosotros vamos a tener. Pero es necesario primero que nosotros ejerzamos la fe. Era la resurrección de Lázaro, pero sin duda había en el corazón de Jesús otros pensamientos. Siempre nosotros vemos que los propósitos de Jesús eran varios y que con una sola acción aprendían sus discípulos, aprendía la gente, nos daba una enseñanza para nosotros en esta época. Era más rico que solamente el acto que él iba a realizar en ese momento. Más que la gloria y el poder de Dios que Marta vería, ella la iba a ver desplegarse en aquel acto, la gloria que habrían de tener aquellos que en todos los tiempos, en todas las épocas, fueran creyendo en Jesús, iban a ser mayores, ¿verdad? Para ella ese acto significó algo extraordinario, pero para nosotros que lo hemos leído, que hemos creído en sus promesas, entendemos que hay otras glorias mayores que esa, que nosotros por fe, Dios nos las va a permitir tener, nos va a permitir vivir, experimentar. Así que, ¿cuáles eran esas promesas? Pues miren una de ellas, la resurrección espiritual. Cuando el hombre pecó, hubo unas pérdidas. Y entre las pérdidas estuvo la vida temporera y también la vida eterna si no había un Salvador. Y la vida espiritual fue una de las grandes pérdidas. Jesús había dicho un momento antes, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la fuente de vida espiritual para todo el que invoca su nombre y le creen. Todos los que se acercan a Jesús pueden recibir salvación y vida eterna, ¿verdad? Aunque perezcamos, aunque en esta vida nosotros tengamos que ir al descanso, esa vida espiritual nos dura hasta ese momento. Y aunque nosotros creamos que es limitada, Él nos da vida espiritual. Él nos levanta del pecado y tenemos esa clase de conexión con Él, que es vida, que el que no la tiene, pues está muerto en pecado, muerto en los pecados, como hemos estudiado antes. Han pasado 2000 años y aún tiene el poder de resucitar a los muertos. A veces estamos putrefactos, ¿verdad? A veces sí tenemos gusanos en nuestro cuerpo espiritual, de tanto pecado que hemos tenido. Pero Jesús tiene la capacidad de resucitar a los muertos espirituales, a todos los pecadores. Estaba leyendo en una revista de una campaña evangelística que iban a hacer en Venezuela y se habían preparado, había más de 200 personas preparadas ya con estudios bíblicos. Y le iban a nombrar, planificaron todo, y iba a llegar un predicador, una campaña grande que hicieron. Iba a llegar este predicador y cuando al poco tiempo antes de comenzar, se enteró el director de evangelismo de esa misión que el que venía predicaba en inglés. Y donde él vivía no había nadie que hablara inglés. Una comunidad pobre donde no había recursos para traducir. Y solicitó algún profesional que pudiera traducir mientras este hombre estaba predicando por 2 semanas, por 14 o 15 sermones. Y consiguió a una persona que no era cristiana, ni siquiera conocía nada de la Biblia, no era un creyente. Y este hombre comenzó la primera noche y tuvo un poquito de dificultad las primeras 4 noches para algunos términos bíblicos. Me imagino cómo sería, ¿verdad? Pero al 5.º día y al 6.º día fue familiarizándose con los términos que estaba hablando el pastor. Y pasaron las 2 semanas y cuando se fueron a bautizar 60 personas, este traductor estaba en el grupo que aceptó a Cristo como su Salvador personal. El poder de la palabra, el poder de Cristo. Él dice que era un muerto en pecado. Él ni siquiera tenía una relación ni conexiones ni con la Biblia ni con Dios.
pero él llegó de ser un muerto espiritual a ser una persona viva espiritualmente cuando recibió a Cristo. Así que todavía existe el poder, ¿verdad? A través de la palabra, todavía nosotros entendemos que Cristo tiene el poder de levantarnos a nosotros de la muerte espiritual, a tener esperanza y orar cada día, ¿verdad? Cada día oír la voz del Señor para mantenernos vivos espiritualmente. ¿Qué otra promesa nos ha dado? Nosotros podemos reclamar de Dios la resurrección física. A mí me encanta esto porque yo confío en ver a tanta gente que está descansando. Yo confío en ver a mi mamá y a mi papá que aceptó a Cristo también como su Salvador. Abuela y la mamá de abuela que también fue adventista y aceptó a Cristo y predicaba. Familiares, amigos, hermanos de la iglesia, gente de los cuales nos hemos tenido que despedir, pero nos despedimos con esa esperanza, con esa tranquilidad de que la promesa de Dios, cuando suene la trompeta en su segunda venida, los muertos en Cristo se van a levantar y van a resucitar. Esa promesa Dios nos la ha dado, esa promesa se va a cumplir. Nosotros veremos, si estamos descansando seremos levantados, si estamos vivos vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Al cielo. Jesús no va a tocar tierra, seremos elevados. Esa promesa nos debe motivar a nosotros a mantenernos fieles. Yo no quisiera que mi mamá se levantara y que no me viera a mí, ¿verdad? Que pudiera encontrar a sus hijos por los cuales ella oró y trabajó. Esa es una de las promesas más especiales. Nosotros creemos en que Jesús tiene el poder y que esa trompeta va a sonar y que esa voz fuerte se va a escuchar y los muertos en Cristo van a escuchar y se van a levantar. Eso nos debe motivar a mantenernos firmes, a buscar. Está cercano el día, hermanos. Cada vez que pasa una generación y nosotros decimos el Señor no ha vuelto, estamos más cerca de la venida de Cristo. Estamos mucho más cerca de la venida de Cristo. Todos los acontecimientos nos dicen que va a venir pronto un cambio. Y el cambio va a ser que esto no va a seguir igual, que las cosas se van a poner difíciles y entonces se manifestará el poder de Dios con su segunda venida. Otra de las promesas que nosotros vemos es la magnificencia del cielo y el universo de Dios. La gente, especialmente los científicos y mucha gente que le gusta ver las cosas del espacio, están tratando de explorar más allá de lo que es posible con la vista humana, ¿verdad? Y usan telescopios y usan naves que tienen poder de retratar, grabar y ver cómo está el espacio, qué hay en el espacio, qué hay en el universo. Hay una curiosidad innata del ser humano ver qué es lo que nos rodea. Bueno, Cristo nos ha prometido a nosotros mostrar su gloria a aquellos discípulos que son fieles y que el Padre les ha llamado como sus hijos, como sus discípulos. Vamos a ver en Juan 17:24 que nos dice: Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo quiere que nosotros veamos su gloria. Y cuando estemos en la presencia de Cristo tendremos la oportunidad de ver todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Llegar hasta el cielo donde mora el Padre, donde están los ángeles. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas a esa gloria de Dios, porque más importante, más maravilloso, más impresionante, mayor privilegio que estar en la presencia de Dios, pues no creo que haya algo que sea más interesante que eso. Así que tenemos una idea de lo que será, pero no sabemos cómo será esa belleza. Será algo que nosotros no hemos visto. ¿Qué otra promesa tenemos? La gloria de Dios en su mismo ser. Cristo fue glorioso en su vida terrenal. Según Juan 17:5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La misma gloria
de Jesús, a la que Él renunció cuando vino a la tierra, ¿verdad? Dice en Juan 1:14 que vimos la gloria como del unigénito. Vamos a leerlo en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que los seres humanos que pudieron contemplar a Cristo, vieron que no era un ser humano que tenía algo especial. Aunque Él renunció a su divinidad, era diferente. Lo que traía, lo que hablaba, lo que presentaba, manifestaba que venía de un Padre perfecto, eterno, que lo identificaba como el Hijo de Dios, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Los discípulos estaban encantados, veían estar con su maestro. Dice, no tenía un atractivo físico, el atractivo de él era lo que manifestaba a través de su amor y de su gracia. ¿Cómo será el Cristo glorificado? Eso tiene que ser otra cosa, y nosotros no lo podemos imaginar. En Apocalipsis 4, 9 y 11 nos dice que los seres celestiales glorifican a Dios, ¿verdad? Ensalzan la gloria de Dios. Los ángeles que están allá, la gloria de Dios para ellos es algo especial, algo que reverencian y ensalzan. Pero también tenemos la promesa en 2 de Corintios 3:18, que nos dice, 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. 3:18. Que había anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Su gloria en nosotros. El Nuevo Testamento es el espejo de Cristo. Debemos mirarnos en Él. Dios está puliéndonos como el escultor a una imagen. El secreto para tan admirable transformación, además de mirar e imitar a Cristo, es sufrir con paciencia la tribulación. En 2 de Corintios 3:18, que lo leí mal, nos dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Lo que nos dice que nosotros vamos a ser transformados, pero tenemos que estar mirando a cara descubierta como a un como a un espejo la gloria del Señor. El dolor será pasajero. 2 de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que este sufrimiento que nosotros estamos pasando ahora, lo que hace es preparándonos, ¿verdad?, para la gloria que nosotros pronto, cuando Cristo venga, vamos a poder experimentar. Pero dice que mirando como un espejo a Cristo. Cuando usted mira como un espejo a Cristo, se da cuenta de cuánto le falta y cuánto tiene que aprender y cuánto tiene que pedir al Señor que transforme su carácter y cuánto tiene que el Espíritu Santo trabajar en usted. Así que mirando ese espejo nos damos cuenta de nuestra necesidad y nos vamos preparando para el encuentro con Cristo. Su gloria nosotros trataremos de verla aún en situaciones que no entendemos. Los planes de Dios son perfectos, aunque nosotros a veces dudamos si tratamos de ayudar o de mejorar. Bueno, a veces no nos parecen tan perfectos. A veces el dolor, las pérdidas, el sufrimiento nos hacen dudar si ese es el plan de Dios. Pero Dios
tiene más conocimiento que nosotros y sabe lo que nos conviene y por qué. Este fue en el caso de Lázaro. Las dos hermanas estaban sufriendo al ver que Jesús se tardaba. Así nos ocurre hoy día a nosotros también, cuando el Señor se tarda en responder a nuestras peticiones. Pero Dios, por caminos extraños y misteriosos, está procurando su propia gloria para beneficiarnos a nosotros. A nosotros nos toca esperar. Mientras tanto, el Señor no ha llegado, el Señor no me ha contestado, tienes que esperar. Los caminos de Dios van de sorpresa en sorpresa y hay que estudiarlos en conjunto. La eternidad revelará el porqué, tantos misterios que nosotros no comprendemos. Así que tendremos tiempo y oportunidad de conocer por qué sucedieron, cómo y por qué no los podíamos entender. El Señor nos va a revelar. Nosotros quisiéramos que el desenlace de toda situación viniera rápido, como el de Lázaro. Llegó Jesús, ellos hablaron, Jesús habló, pero ocurrió, ¿verdad?, que lo levantó de los muertos, resucitó. Pero no siempre es así, ¿verdad? La historia de José nos dice que tuvo que esperar años después que sus hermanos lo vendieron para él poder ver cuál era el propósito de Dios. Así que a nosotros nos toca esperar. El secreto de poder contemplar estas glorias es creer para ver, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, someternos confiadamente a sus mandamientos, a sus designios, a lo que Él pide de nosotros. Esperar en Él en todo tiempo. La fe que le glorifica es la condición y el medio para poder ver con todos los sentidos y aspectos la gloria de Dios. Tenemos que creer en sus promesas. Mantengamos nuestra fe viva, sostengamos nuestra fe cada día, leyendo su palabra, creyendo en sus promesas, suplicando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, sometiéndonos a Cristo. Y veremos la gloria de todas las cosas que nosotros no conocemos, en especial la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Espero, hermanos, que nosotros de verdad deseemos vivir esperando confiadamente en nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Gracias te damos, Padre, por las oportunidades que tú nos das de poder comunicarnos, por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y de buscar qué es lo que dice ella. Muéstranos cada día, Señor, el camino que tenemos que seguir. Mantén nuestra fe firme. Ayúdanos a crecer espiritualmente y permite que muy pronto, Señor, estemos preparados para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús lo hemos pedido todo, Señor. Amén.